Queridos hermanos y hermanas, hay instantes hondos en la madrugada, cuando la ciudad aún está sumida en el silencio y solo el viento acaricia los tejados, en que el alma tiembla, no por frío, sino por anhelo. Justo en ese lugar frágil, cuando todas las certezas se derrumban y los muros invisibles del miedo aprietan el pecho, Dios ya está allí, callado como la brisa que no se ve y, sin embargo, roza la piel. Ese es el punto de partida de toda confianza. Una noche larga que solo se abre con la aurora de la fe. La confianza no nace del impulso ni del cálculo. Es la elección de un corazón que ha probado su propia impotencia y reconoce a aquel que puede. Alzamos la mirada al cielo cuando la tierra se resquebraja bajo los pies. Seguimos sembrando cuando aún no hay señales de cosecha. Caminamos sobre las aguas mientras ruge la tormenta, porque dichoso quien pone su esperanza en el Señor. Dichoso quien lo toma a Él por refugio. Esa bienaventuranza no promete un camino sin piedras, sino una bendición honda. Y muchas veces no llega como estallidos deslumbrantes de fuegos artificiales, sino como rocío que cala poco a poco el campo cansado del corazón. Los milagros de Dios se esconden a menudo en lo cotidiano. Un corazón reseco que aprende a amar de nuevo. Un hijo descarriado que emprende el regreso. Una enfermedad que se vuelve maestra de paciencia y humildad. Una lágrima que lava el rencor. Un minuto de silencio que amansa la tormenta interior. Cada vez que el alma se atreve a susurrar, hágase tu voluntad. El cielo se abre, no necesariamente con truenos, pero siempre con gracia. ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué retrocede nuestro corazón? Por miedo. Tememos perder el control. Tememos ser defraudados. Tememos esperar en vano. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, confío en ti? Y al instante siguiente volvemos a tomar el timón. Hemos aprendido a sobrevivir más que a confiar, a prever más que a abandonarnos. Sin embargo, el Evangelio habla con sencillez. Que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en Cristo. Confiar es dejar de hacer cálculos y empezar a aferrarse a las promesas. Confiar es cambiar la ansiedad por la oración. Confiar es mirar la cruz y reconocer amor, no fracaso. Confiar es comprender que el sufrimiento no es ausencia de Dios, sino oportunidad de intimidad con Él. Cuando nosotros ya no podemos, Él puede. Cuando nada entendemos, Él lo comprende todo. Cuando no queda fuerza, su gracia basta. Recordemos a aquella mujer del Evangelio que cargó con su dolencia durante 12 años sin respuesta ni consuelo. Y aún así, un día decidió confiar. No hizo ruido. No exigió explicaciones. Apenas tocó el borde del manto. Solo eso y el milagro aconteció. No porque gritara ni por su fuerza, sino por su fe. Recordemos también a Pedro, que pudo caminar sobre el mar mientras mantuvo los ojos fijos en el Maestro. Y cómo, bastando un instante de duda, comenzó a hundirse. ¿No somos así también nosotros? Avanzamos un trecho y después pedimos garantías. Pero Jesús permanece allí, sobre las aguas encrespadas, tendiendo la mano y preguntando con firme ternura: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La confianza no borra los problemas ni evapora la cruz.
pero lo transforma todo desde dentro. Las cadenas se vuelven alas, las lágrimas riegan la esperanza, las heridas se convierten en lugar de encuentro con Dios. Cuando confías, no aseguras evitar el dolor, pero sí aseguras que el dolor no te destruirá, porque ya no caminas solo. El alma puede atravesar valles sombríos sin temor, sabiendo que alguien camina a su lado. Nuestra época está saturada de información y, sin embargo, vacía de sentido. Por eso la confianza parece una rareza. Nos invitan a la autosuficiencia absoluta, a no depender de nadie, a controlarlo todo. Pero el alma humana ha sido creada para la comunión, no para el aislamiento. El acto más grande de comunión es decirle a Dios: me entrego, confío. No es cobardía. En la cumbre del amor, quien ama de verdad confía. No porque lo entienda todo, sino porque sabe en quién ha creído. Confía aunque aún no veas, aunque aún no sientas, aunque aún no entiendas. Porque cada gesto de confianza, por pequeño que sea, conmueve el cielo. Dios no es indiferente ante quien espera, no desoye a quien clama, no se distancia de quien se entrega. Cada día es una oportunidad para decirle: Señor, no tengo todas las respuestas, pero te tengo a ti y eso me basta. Desde esa oración sencilla comienza el milagro, a veces por fuera, pero con frecuencia por dentro. Y ese cambio interior es la maravilla más grande. Cuando el corazón humano vuelve a confiar, los cielos se abren. Cuando el alma se entrega por completo, empieza a ver lo invisible, a caminar sobre promesas y a descubrir que cada minuto de espera es, en realidad, un susurro de Dios preparando algo eterno. Entonces, ¿te atreves a soltar el timón? ¿Te atreves a confiar de verdad en la brisa suave de la madrugada, cuando el corazón recuerda la alianza de la confianza? Algo hondo despierta. No es un milagro vistoso ni un vuelco brusco de la realidad externa. Es un temblor leve como la brisa que roza los campos al amanecer. Es la certeza íntima de que Dios no miente, de que quien se abandona en sus brazos jamás cae al vacío. La confianza no es una ilusión piadosa, sino una fuerza viva que sostiene el universo. La Escritura está tejida por actos de fe silenciosos que movieron montañas. Abraham creyó sin pruebas. Moisés, con manos temblorosas, vio abrirse el mar rojo. María aceptó ser madre del Salvador sin garantía alguna. No entendían el plan, pero confiaron en el corazón de aquel que lo diseñaba. Y ese corazón no falla jamás. Sabemos también que confiar duele porque implica esperar, y la espera se ha vuelto una tortura para el alma en tiempos de inmediatez. Nos hemos acostumbrado a apretar y tener, a enviar y recibir, a exigir y obtener. Pero Dios, el Eterno, no habita en la prisa. Él obra en el silencio, en la profundidad, al ritmo pausado del amor verdadero. Por eso, quien elige confiar debe renunciar a imponer los tiempos, las formas y las respuestas. Debe aprender a vivir el desierto de la espera. Ese desierto no es castigo, sino purificación, donde Dios acalla el ruido para que escuchemos su voz, donde caen las falsas seguridades
y el alma queda desnuda con su sed allí mismo. Donde todo parece seco, brota el agua viva para quien persevera en la esperanza. Más aún, el mayor don no es que todo cambie afuera, sino que tú cambies por dentro, que se reordenen las prioridades, que la paz ya no dependa de los eventos, sino de la presencia. Jesús no vino a repartir soluciones, vino a darse a sí mismo. Cuando le entregamos lo más precioso, nuestra confianza, Él nos entrega lo más completo, a sí mismo. Su promesa no es una vereda sin espinas, sino una compañía constante. Una barca donde Él está dormido en medio del oleaje. Y basta su palabra para que el mar enmudezca. Si en medio del dolor sabes alabar, si en la incertidumbre sigues caminando, si en el silencio perseveras en la oración, entonces estás confiando de verdad. La fe purificada no se prueba en el brillo del milagro, sino en la paciencia de la espera. Esa luz no lo ilumina todo de golpe. Es como una lámpara que alcanza para el siguiente paso, y eso basta. Porque quien camina con Dios no necesita ver el final, solo necesita saber que no camina solo. Ahora te invito a un pequeño gesto de fe, un suspiro hondo, un sí susurrado desde el alma. Entrégale a Dios esa preocupación que te quita el sueño, esa herida que no cierra, ese sueño aún incompleto. Dile: Señor, no entiendo, pero confío. Esa frase dicha con verdad desde el fondo del corazón toca más el corazón de Cristo que 1000 oraciones vacías. Y cuando ese corazón es tocado por un alma humilde, Él no se resiste, se inclina y actúa. A veces en silencio, a veces con señales, pero siempre con amor. Porque el amor de Dios no depende de tus méritos, ni de tus fuerzas, ni de una fe perfecta. Él no te pide ser fuerte, te pide ser sincero, venir como estás, abrir la puerta y decir: entra, Señor, y haz tu voluntad. Entonces descubrirás que los milagros existen, no siempre como curaciones o prodigios, sino como paz, como sentido, como renovación interior. Hay un poder escondido en los gestos pequeños de la confianza, un poder que no es ruidoso, sino puro, que no deslumbra por fuera, sino que persevera en silencio. La imagen de una mujer arrodillada ante un crucifijo gastado en un rincón olvidado del templo nos recuerda que el cielo recoge cada suspiro como un canto de oro. Nadie la oye, nadie la registra, pero Dios lo ve todo y lo guarda con ternura. La fe verdadera no necesita focos, no exige aplausos, no busca exhibirse. Esa fe es humilde, silenciosa y perseverante. Como la semilla que cae en la tierra oscura, allí no recibe atención ni elogios. Pero en secreto se abre, echa raíces hacia lo hondo antes de asomar a la luz. Así también el corazón que confía. Primero acepta quebrarse, esconderse y callar, y un día florece. Jesús habló del grano de mostaza como figura del reino, lo pequeño, cuando se abandona en las manos de Dios, llega a ser refugio para las aves del cielo. Dios ama lo pequeño, lo discreto, lo que no busca miradas humanas, sino ser fiel. Por eso
Cada gesto de confianza, por mínimo que sea, es una lámpara encendida en la noche. Un padre de familia que se arrodilla a orar al final del día cuando todos duermen. Una madre que traza en silencio la señal de la cruz para bendecir a sus hijos, aunque nadie la bendiga a ella. Un joven que en la habitación cerrada tiene el valor de rechazar la tentación. Una anciana que ofrece su dolor como oración. A los ojos del mundo parecen detalles sin importancia. Al corazón de Dios le resultan grandeza. No es el tamaño del acto lo que conmueve el cielo, sino el amor que se ha fundido con ese acto. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23, se nos enseña a hacer todo de corazón, como para el Señor. Una sonrisa ofrecida en medio del cansancio. Una decisión justa cuando el atajo está a mano. Un gracias pronunciado desde lo más hondo. Un perdón que cuesta sangre al corazón. Todo eso, cuando nace de la confianza, se vuelve semilla de eternidad. Cuando confías, tus ojos también se van limpiando. Dejas de mirar con la ansiedad de quien exige resultados y aprendes a mirar con la esperanza de quien sabe que todo tiene sentido. Aunque todavía no lo comprenda, la confianza abre el corazón a la contemplación, a reconocer a Dios en lo cotidiano. La mesa de casa, el puesto de trabajo, el camino de siempre. Un apretón de manos, una mirada agradecida. Muchas veces el milagro no está en que cambie la circunstancia, sino en que tú cambies en medio de ella. Aquella cruz que parecía insoportable, ahora es abrazada con paz. La espera dolorosa se transforma en ofrenda. La herida que envenenaba el alma se vuelve fuente de compasión por otros. Ese es el milagro silencioso que comienza en una sola decisión: confiar. El testimonio de Santa Teresita del Niño Jesús nos enseña que el camino más corto a la santidad es la confianza. No es una carrera heroica, sino un sí constante y sencillo ofrecido con amor. Es levantar los ojos cada mañana y decir que basta la mirada del Padre. No subestimen el peso de sus pequeñas fidelidades. Lo que haces en lo secreto, el Padre lo ve. Lo que das sin esperar recompensa, el cielo lo multiplica. Lo que decides en silencio, Dios lo anota con ternura. Cada gesto de confianza, por pequeño que sea, es una llave que abre las puertas de la gracia. Y habrá días en que el cielo se ponga a llover, no en las calles, sino en el alma. Gotas pesadas caerán en lo más hondo del espíritu. Son lágrimas y oraciones. En la economía de Dios, ninguna lágrima se pierde. Todo lo que se entrega con confianza, incluso el sufrimiento, es transformado. Porque Dios jamás desperdicia nada de lo que toca cuando el alma se abandona. Confiar en medio del dolor va contra el instinto. Cuando duele, queremos huir, controlar, explicar, señalar culpables. Pero cuando el alma desgarrada y cansada todavía puede susurrar al Señor que confía en Él, entonces el sufrimiento se vuelve ofrenda, puente y semilla. Allí empiezan los milagros más santos, no los que nos arrancan del dolor, sino los que nos purifican a través de Él. Jesús nos marcó el camino en el huerto de los olivos. Se volvió hacia el Padre y pidió que, si era posible,
pasara de él el cáliz, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Esa oración es el molde de un amor confiado, porque no exige, sino que se entrega. No impone, sino que se ofrece. Esa es la oración que transforma el mundo. Los santos no llegaron a ser santos por eludir el sufrimiento, sino por abrazarlo con fe. Recordamos a San Juan Pablo II con el cuerpo gastado y aún así entregado del todo. Recordamos a Santa Josefina Vaquita, marcada por cadenas, que confesaba haber encontrado a Cristo por el camino del dolor. ¡Qué misterio tan alto! ¡Qué amor tan hondo! Y nos preguntamos si nosotros podremos confiar así cuando la vida nos golpea, cuando la mente se oscurece, cuando todo parece injusto. La respuesta es sí, no por fuerzas propias, sino por gracia. Cuando confías en medio del dolor, ya no estás solo. Entras en comunión con Cristo crucificado. Tus heridas se unen a las suyas. Tus lágrimas se mezclan con su sangre redentora. Entonces el Calvario deja de ser una condena y se convierte en altar. El sufrimiento vivido con confianza no destruye, santifica, no amarga, purifica. Nos separa, une. Hay dones que solo se reciben de noche, luces que solo se descubren en la oscuridad, paz que solo llega cuando dejamos de resistir y comenzamos a abandonarnos. Recuerdo a una madre que en las largas noches junto al lecho de su hijo enfermo me decía que cada vez que lo abrazaba sentía que Dios la abrazaba a ella. Ese es el milagro. No solo la curación del cuerpo, aunque también sea posible y real, sino la curación del alma. La certeza de que ningún dolor es estéril si se vive en Dios, de que ninguna cruz queda sin resurrección. Por supuesto, la Iglesia no nos invita a buscar el sufrimiento, ni promueve un ascetismo extraviado. Dios no quiere hijos que soporten como esclavos, sino que ofrezcan como hijos libres. El Padre del cielo no se complace en el dolor, pero sí lo redime. Y en esa redención el alma halla libertad. Cuando confías, incluso el sufrimiento se vuelve fecundo, se transforma en oración viva, en intercesión poderosa, en testimonio silencioso. ¿Cuántos hijos han regresado a la fe al ver a sus padres morir con paz? ¿Cuántos corazones se han quebrantado ante una sonrisa serena en pleno cáncer? ¿Cuántas conversiones han nacido en el hospital, en la cárcel, en el exilio, en la noche oscura del espíritu? El dolor ofrecido con confianza es tierra santa, paso a paso. El alma que sufre y confía se transforma, se vuelve transparente. Ya no brilla con su propia luz, sino con la de Dios. Y esa luz, aunque el mundo no la perciba, ilumina el camino de otros. Desde aquí se abre otra puerta. Quien vive la confianza en lo pequeño y ofrece el sufrimiento con amor entra poco a poco en el abandono total. Allí la vida no se cierra en el repliegue temeroso, sino que se abre en misión silenciosa y encendida. La paz se vuelve lenguaje. El rostro sereno habla, la mirada limpia consuela. El estilo de vida fiel y luminoso se convierte en carta de esperanza para los corazones que aún vacilan. Allí Dios nos conduce más adentro para entregarle todo a Él y recibirlo todo de Él. Queridos hermanos y hermanas,
La cumbre de la confianza es el abandono, es cuando el alma deja de apoyarse en lo que ve, deja de aferrarse a lo pasajero y se reclina enteramente en Dios. Como el niño que duerme en brazos de su madre, sin entender el camino, pero sabiendo que está seguro. El salmista confesó que en paz se acuesta y enseguida se duerme, porque solo el Señor le hace vivir tranquilo. Así vivieron los santos, no porque tuvieran todas las respuestas, sino porque conocieron al amor. Santa Teresa de Jesús recordaba al corazón que nada lo turbe y nada lo espante, que todo pasa y que Dios no se muda. San Francisco de Asís se despojó de todo, no por pobreza exterior, sino por riqueza interior. San Ignacio de Loyola ofreció lo más hondo, su libertad, su memoria, su entendimiento y su voluntad. Cada uno en su tiempo y en su carne descubrió la misma verdad, que cuando confiamos y nos abandonamos, ya no vivimos nosotros, es Cristo quien vive en nosotros. Al entrar en el abandono, el alma florece. Ya no se angustia por el futuro ni se atormenta por el pasado. Vive el presente como un don, como el lugar donde Dios actúa. No es pasividad, es docilidad a la voluntad divina. No es debilidad, es fuerza enraizada en el cielo. He encontrado personas que parecían haberlo perdido todo: trabajo, salud, familia, y sin embargo caminan con más paz que muchos, que lo tienen todo y viven con miedo, porque su ancla no está en lo cambiante de las circunstancias, sino en el Creador. Han comprendido que nada de la tierra puede darles lo que solo Dios ofrece: seguridad eterna, libertad interior, gozo que no depende de lo externo. El profeta Habacuc canta que aunque la higuera no florezca y el campo quede desolado, el corazón se alegra en el Señor. ¿Y qué sucede cuando el alma se abandona por completo? Acontece el milagro más grande, no necesariamente con signos exteriores, sino con una transformación tan honda que ya no eres el de ayer. El yo calla, el miedo se disuelve, el alma se vuelve transparente para que Dios habite en ella como en un sagrario vivo. Entonces te conviertes en lámpara para otros, en reflejo de su ternura, en instrumento de su paz. En ese estado de abandono, la oración deja de ser una lista de peticiones y se vuelve presencia, mirar a Dios y dejarse mirar, dejar que Él ame en ti, actúe en ti, viva en ti. Ya no eres un mendigo de bendiciones, eres un hijo amado. Ese conocimiento no es solo idea, es experiencia y renueva toda tu manera de vivir. Si luego llegan otros milagros, sanaciones, reconciliaciones, caminos abiertos, puertas impensadas, los recibes con alegría, pero ya no son el centro, porque amas más al dador que a los dones. Esa es la libertad, la madurez espiritual, la santidad en lo cotidiano. Del abandono brota la misión, cuando el amanecer filtra su luz entre las hojas como dedos de misericordia. El alma que ha confiado y se ha abandonado comienza a oír una voz nueva, ya no la del miedo, ni la del deseo desordenado, ni la del viejo yo que quiere controlarlo todo, sino la voz suave del Espíritu que susurra: levántate y ve. Quien pertenece a Dios ya no vive para sí, vive para aquel que lo amó hasta el extremo.
El fuego del amor, cuando arde, no puede esconderse, se vuelve misión. Quien ha gustado el milagro de la confianza verdadera se convierte, sin darse cuenta, en testigo, en faro, en semilla viva. No necesita palabras altisonantes. Habla su paz, interpela su rostro sereno, consuela su mirada limpia. Su vida fiel, silenciosa y luminosa, se vuelve carta abierta de esperanza para los corazones que aún vacilan. Así comenzó la iglesia, no por poder humano, sino por corazones transformados por la confianza radical en Cristo. Recordemos a los apóstoles, hombres temerosos, frágiles y muy humanos, que sin embargo entregaron la vida porque vieron al resucitado, porque creyeron en su palabra y, a pesar de sus caídas, supieron decir: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La confianza no los hizo perfectos, los hizo disponibles. Y eso bastó para que el Espíritu Santo los erigiera como columnas vivas del reino, más que nunca. El mundo necesita almas que confíen, no héroes, no genios, no celebridades, sino corazones sencillos, firmes en la fe, abandonados a la voluntad de Dios. En medio del ruido de la tierra y de la tormenta de ideologías, en la aridez del desierto interior, una sola persona que vive en paz, que confía de verdad, que camina sin miedo porque sabe que Dios la sostiene. Es un milagro visible, un signo profético, un testigo del cielo. Dios quiere hacer de ustedes ese signo. El pasado no importa, la fragilidad no es obstáculo. Lo único que Él pide es un sí. Ese sí abre la puerta a lo eterno. Permite que la gracia descienda, hace que el cielo toque la tierra. El verdadero milagro no está en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir lo ordinario con fe extraordinaria. Amar sin medida, perdonar sin límites, servir sin cansancio, confiar sin condiciones. Hoy los invito a mirar su vida entera, lo roto y lo hermoso, y a decirle a Dios que haga su voluntad en ustedes. Aunque no entiendan, aunque cueste, aunque haya temores, que siguen confiando en Él. Cuando esa oración se eleva, el cielo se abre, no siempre con estruendo, pero sí con certeza. Y ustedes comienzan a caminar de otro modo, ya no como esclavos del miedo, sino como hijos de la promesa. Caminen como quienes han sido abrazados por lo eterno. Hablen con la ternura de quien sabe que Dios habita en sus silencios. Sirvan con la generosidad de quien ha recibido más de lo que merece. Y amén. Amen sin reservas, porque el amor mismo los amó primero. Esta es su misión: ser eco del corazón de Cristo, luz en la noche, calma en la tormenta, prueba viviente de que cuando se confía en Dios, los milagros no solo ocurren, se encarnan en la propia vida. Llegará el día en que las fuerzas se agoten, en que el paso se haga lento y el camino vuelva a parecer incierto. Recuerden una verdad que no cambia. Dios no cambia. Su amor no disminuye, su fidelidad no se quiebra. Aunque una madre olvide a su hijo, Él no los olvidará. Estará con ustedes hasta el final y más allá. Ahora guarden silencio, cierren los ojos. Escuchen el latido de su corazón. Allí donde el mundo no llega,
Dios los está esperando. Su voz eterna, suave y amorosa, hoy les dice: confía, estoy contigo siempre. Señor, te ofrezco un corazón aún temeroso y unas manos aún temblorosas. Enséñame a vivir el abandono como un niño en los brazos del Padre, a amar más que entender, a orar más que calcular, a permanecer más que huir. Renuévame con tu paz, envíame como testigo de tu misericordia y guárdame en tu mirada hasta que cada instante de mi vida se convierta en acción de gracias. Amén.